Este es un trabajo de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad Virtual Hispánica de México, de la materia de Estadística y Diseño Experimental a cargo del docente Arturo Sacapantzi Guerrero. En esta presentación analizaremos la correlación y regresión en un caso de estudio. La correlación es un análisis exploratorio de los datos para saber el grado de asociación entre dos o más variables de una población, y se expresa con el coeficiente de correlación R minúscula. El coeficiente de correlación R comprende entre los valores -1 y +1. Si la R es igual a 0, no hay correlación. Entonces no hay asociación de datos y por lo tanto el análisis de regresión no se realiza. Si por el contrario la R es mayor que 0, la correlación es lineal y positiva. Si la R es menor que 0, la correlación es lineal y negativa. Y claro, existen asociaciones no lineares. Entonces, si hay correlación, se lleva a cabo el análisis de regresión. La regresión tiene el objetivo de obtener predicciones del valor de una variable para un valor dado de la otra variable, por medio de encontrar el mejor ajuste a la nube de datos. Si los datos se ajustan alrededor de una línea, es regresión lineal, y el criterio de ajuste es el de mínimos cuadrados. Si los datos no se ajustan alrededor de una línea, la regresión no es lineal, y habrá que transformar los valores para su ajuste. La correlación y la regresión se han aplicado en las ciencias ambientales para tratar de explicar el comportamiento de ciertas variables en el medio ambiente. Por ejemplo, ¿qué tanto está correlacionada la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera con la temperatura media de la Tierra? Es una hipótesis que utiliza estas herramientas estadísticas para ajustar modelos al cambio climático global. Así, en esta presentación, analizaremos el artículo Estudio estadístico de la correlación entre contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas en la zona norte de Chiapas, cuyos autores son Ramos Herrera, Bautista Margulis, Valdés Manzanilla, que publicaron sus resultados en la revista Universidad y Ciencia en 2010. Diversas actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, ocasionan que diversos gases y sustancias contaminantes se liberen al agua, tierra y la atmósfera. Diversas actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, ocasionan que diversos gases y sustancias contaminantes se liberen al agua, tierra y la atmósfera. Se conoce que la concentración de diversos contaminantes que son liberados a la atmósfera aumenta por las actividades realizadas por la quema de combustibles fósiles. Estos contaminantes, como lo son el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ácido sulfídrico, las partículas de diámetro aerodinámico menor a 10 micras, el ozono, entre otros, se dispersan por acción de los vientos, dirección y velocidad, y la estabilidad de la atmósfera. Además, son afectados por las condiciones meteorológicas como la temperatura, la humedad relativa y la radiación solar, que a su vez controlan la velocidad de las reacciones atmosféricas. Desde hace algunas décadas, en el suroeste de México, la empresa Pemex realiza diversas actividades petroleras, tanto en el estado de Chiapas como en Tabasco, y monitorea la concentración de los contaminantes emitidos a la atmósfera como producto de estas, así como algunas variables meteorológicas a través del sistema automatizado de la región sur, SAMARS, de Pemex. En concreto, ha evaluado la calidad del aire en la periferia de sus plantas petroleras, y calibrado modelos de dispersión y la distribución espacial de los contaminantes. Algunos estudios, como los de Valdés y colaboradores, realizaron un análisis de la distribución espacial estacional del dióxido de azufre en 5 estaciones de monitoreo atmosférico del SAMARS, distribuidas en la zona norte de Chiapas y centro de Tabasco. De la distribución espacial se concluyó que la máxima concentración del dióxido de azufre se presentó en la zona norte de Chiapas, concretamente en la zona de Reforma Chiapas, y que el máximo estacional ocurrió en el otoño. También se recomendó continuar con este tipo de estudios, abarcando un periodo mayor de análisis que incluyera además variables meteorológicas como la velocidad, dirección del viento y la estabilidad atmosférica. Otros estudios muestran que los contaminantes atmosféricos y las variables meteorológicas se correlacionan.
Así, Bravo y colaboradores mostraron que la radiación solar es más útil en la modelación máximo diario de ozono que la temperatura, en un estudio realizado en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sin embargo, no propusieron un modelo de los niveles diarios de ozono en función de la radiación solar máxima. De acuerdo a Amador Muñoz y colaboradores, los resultados de una investigación realizada en el suroeste de la Ciudad de México menciona que existe una correlación entre la humedad relativa, la concentración de partículas suspendidas totales y las partículas de diámetro aerodinámico menor a 10 micras. Ahí se encontró que la correlación es de tipo inversa y que es mayor con las partículas suspendidas totales que con las de las partículas de diámetro menor a 10 micras. También se estableció que existe diferencia significativa entre la concentración en temporada de secas y de lluvias, siendo mayor la concentración en la temporada de secas. Finalmente, se puso de manifiesto la importancia de estudiar el comportamiento anual de la contaminación, ya que es importante en las exposiciones por periodos prolongados y para las contingencias ambientales en esa zona del país. Algunos autores han querido determinar si existe un patrón de la distribución diurna y anual de los contaminantes, para lo cual se han analizado el comportamiento de estos por medio de estadísticos como la media aritmética, la mediana y el percentil de los valores diarios, mensuales y anuales. Esto ha permitido concluir si los contaminantes presentan ciclos diarios, tendencias a la disminución a largo plazo y comportamiento estacional. Con base en datos de 8 estaciones de monitoreo atmosférico de enero de 1995 a diciembre de 1999, se explicó el comportamiento de los máximos y promedios semanales de ozono en la zona metropolitana de la Ciudad de México, mediante un modelo de regresión no lineal, donde la única variable regresora era el tiempo en semanas. Se sugirió incluir variables meteorológicas en el análisis, con el propósito de eliminar su efecto en la variación del ozono. Pero, ¿cuál es el efecto de la exposición a la contaminación atmosférica en los seres humanos? Por ejemplo, el monóxido de carbono causa daños a las vías respiratorias, además provoca dolor de cabeza y fatiga. En estudios de corte epidemiológico, los niveles diarios de contaminación por ozono, partículas menores a 10 micras, dióxido de azufre y humos negros se han empleado como variables explicativas de las variables de salud, como el número de consultas a urgencias por enfermedades respiratorias agudas o por enfermedades del aparato respiratorio y del aparato circulatorio. Sáez y colaboradores investigaron la asociación entre las variables meteorológicas como la temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, y se han considerado como variables confusas cuando se emplean métodos de series temporales en el análisis de la variación temporal de la variable salud y contaminación diaria. El objetivo del estudio fue ajustar modelos de regresión lineal múltiple al comportamiento en el tiempo de los niveles observados en la zona norte de Chiapas de 4 contaminantes atmosféricos: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ácido sulfídrico y partículas atmosféricas menores a 10 micras, de enero de 2001 a febrero de 2005, donde las variables fueron tiempo, diario, mensual y anual, y las meteorológicas de superficie, temperatura, humedad relativa, radiación solar, presión atmosférica barométrica, velocidad y dirección del viento. 1. Se calcularon las medias de los contaminantes y de algunas variables meteorológicas. Las concentraciones se manejaron en partes por billón para los gases y en microgramos por metro cúbico para las partículas. 2. Para la dirección y velocidad del viento se obtuvieron las medias escalares. 3. Se realizó la correlación entre los contaminantes y las variables meteorológicas contra los valores anuales, mensuales y diarios, con el propósito de obtener las variables de regresión. 4. El modelo de regresión múltiple propuesto fue el que se muestra en la figura, donde CDI denota la concentración anual, mensual o diaria de los contaminantes, y beta representa los parámetros a estimar del modelo. El modelo incluyó a la dirección del viento como una variable de rango y como una variable categórica. Se logró definiendo la variable indicadora binaria ZDI y por último, la epsilon es el error estándar. 5. Por último, se estudió la correlación diaria entre las 3 estaciones y se ajustaron rectas de regresión lineal simple en los casos donde la correlación fue significativa y alta. Para medir las correlaciones,
se empleó el coeficiente de correlación de Spearman, el cual es una medida de la asociación o interdependencia entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular correlación de Spearman, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden, y su fórmula es la que se muestra en la figura. Al realizar las medias mensuales, ninguna de las estaciones registró el 100% de sus medias dentro del periodo de análisis. Uno de los casos críticos se dio en Artesa, presentando los contaminantes de dióxido de nitrógeno en óvalo morado y ácido sulfídrico en óvalo rosa con un porcentaje menor a 50%. Y el otro caso crítico se dio en Giraldas, con los contaminantes de dióxido de nitrógeno en óvalo morado y ácido sulfídrico en óvalo rosa, donde el porcentaje alcanzado también fue menor a 50%. Los niveles diarios de los contaminantes durante el periodo de estudio presentaron mayor variabilidad que los valores diarios de las variables meteorológicas. Para mejorar la homogeneidad de varianzas y la normalidad de los valores diarios, se transformaron mediante el logaritmo natural. El comportamiento diario del dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ácido sulfídrico y partículas menores a 10 micras para cada estación de monitoreo se representó mediante gráficos del logaritmo natural de la concentración diaria del contaminante, en función de los días transcurridos desde enero de 2005, como se muestra en las figuras. Los resultados de la figura 2 muestran una tendencia a la disminución de la media anual con el tiempo en años. Dicha tendencia se representó por el modelo de regresión simple, concentración de dióxido de azufre igual a 14.10 menos 2.362 por T, donde T es el tiempo transcurrido en años. De acuerdo a este modelo, para el 2005, T igual a 5 años, se esperaba una media anual de 2.29 partes por billón de dióxido de azufre. De acuerdo a la norma 022/1993, el límite máximo permisible de dióxido de azufre en un promedio de 24 horas es de 0.13 partes por millón o 130 partes por billón. Para el dióxido de nitrógeno es de 0.21 partes por millón o 210 partes por billón en un promedio de una hora, según lo establecido en la norma 023/1993, y para partículas menores de 10 micras fue de 150 microgramos por metro cúbico hasta antes de septiembre de 2005, y después de esa fecha se estableció en 120 microgramos por metro cúbico acorde a la norma 025 de 1993. En base a estos límites, los máximos alcanzados en algún día dentro del periodo de estudio que excedieron la norma fueron el dióxido de azufre en las 3 estaciones, el dióxido de nitrógeno en Reforma y Giraldas, y las partículas menores a 10 micras en Artesa y Giraldas. Los máximos de ácido sulfídrico excedieron los valores recomendados por exposición aguda o crónica en todas las estaciones. El análisis de correlaciones mensuales entre los contaminantes y las variables meteorológicas se hizo solo en los casos de las estaciones de Reforma y Giraldas, pues Artesa no cuenta con estación meteorológica. La concentración mensual se correlacionó negativamente con el tiempo T, a excepción de las partículas más pequeñas de 10 micras, observadas en Reforma, cuya correlación fue positiva aunque baja y no significativa. En todos los resultados obtenidos, la correlación significativa al 5% se indicó con un asterisco, y al 2.5% se indicó con 2 asteriscos como un superíndice en el valor. De los análisis, se obtuvo que las variables regresoras más importantes fueron la temperatura, la humedad relativa y la dirección del viento. En la tabla 7, presenta las ecuaciones de regresión que describen la concentración mensual de los contaminantes para las estaciones de Reforma y Giraldas. En la tabla 8, presenta las funciones de regresión ajustadas al logaritmo natural de la concentración diaria, y en ambos casos, R mayúscula al cuadrado ajustada es el coeficiente de determinación ajustado por el número de observaciones y el número de variables independientes. La tabla 9 muestra las funciones de regresión ajustadas en el análisis de correlación entre estaciones, donde R mayúscula al cuadrado es el coeficiente de determinación simple. Como puede notarse, son modelos de regresión simple
que explican una buena parte de la variabilidad observada entre variables del mismo tipo. Uno de los resultados interesantes en este estudio es la existencia moderada y fuerte correlación en las mediciones de partículas menores a 10 micras, temperatura, humedad relativa, radiación solar y presión, entre las estaciones de monitoreo. Los coeficientes de correlación múltiple de las rectas de regresión ajustadas a estas variables con relación al observado en reforma varían entre .631 y .974, mientras que para las partículas menores a 10 micras oscilan entre .328 y .820. Esta aparente homogeneidad puede deberse a que las condiciones ambientales en estas zonas son aparentemente similares, ya que ambas casetas se ubican dentro de áreas de los talleres de Pemex. Así, los modelos de la concentración mensual alcanzaron un coeficiente de determinación entre .417 y .846. Por tanto, el estudio paramétrico concluye que las variables meteorológicas describieron adecuadamente la concentración anual y mensual, pero no la correlación diaria. Se obtuvo que para solamente el caso del dióxido de azufre, la regresión lineal simple puede explicar la concentración anual de este, alcanzando un coeficiente de determinación de .927. En los últimos años, se han instalado plantas recuperadoras de azufre y quemadores ecológicos en las instalaciones petroleras, con el objetivo de reducir las tasas de emisión de contaminantes a la atmósfera, entre ellos el dióxido de azufre. Esto pudiera explicar la tendencia en la disminución de la concentración media anual del contaminante. Se recomienda en el futuro simular la distribución espacial y temporal de estos contaminantes, usando modelos de dispersión y de pronóstico meteorológico, que tomen en cuenta la circulación a nivel regional, los vientos dominantes y sus variaciones estacionales. El análisis entre estaciones meteorológicas indicó que probablemente están registrando información muy similar, por lo que la falta de información en una estación pudiera complementarse con la otra. Adicionalmente, es importante la medición de los contaminantes, sobre todo del dióxido de azufre y del dióxido de nitrógeno, ya que son los principales gases que forman la lluvia ácida y traería problemas a la zona de no controlar su emisión.